Bien, me permito presentar a nuestros invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos en este seminario de experiencias educativas durante la pandemia, tenemos una serie de actividades, tenemos algunas experiencias precisamente educativas recuperadas a partir de la investigación, pero el día de hoy tenemos como ponentes invitados al doctor José Miguel Muñoz Cantero, quien es catedrático de la Universidad de Coruña, y tenemos a la doctora Espiñeira Bellón, que es profesora contratada universidad también de la Universidad de Coruña. Ellos nos van a presentar una conferencia muy interesante que es el plagio académico en la educación superior durante el confinamiento debido al COVID-19. Quisiera antes que me permitan presentar a nuestros invitados. El profesor doctor Jesús Miguel Muñoz es catedrático de la universidad, acreditado a catedrático del área de métodos de investigación y diagnóstico de educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña. Es miembro de AIDIPE desde hace 28 años y ha sido miembro de la Junta Directiva durante varios años. Asimismo, ha presidido la delegación territorial de AIDIPE en Galicia. Es autor de numerosos artículos y director de 15 tesis doctorales, tanto en el ámbito de educación superior como en el ámbito no universitario, en temas de calidad y atención a la diversidad. Y es coordinador del Grupo de Investigación en Evaluación y Calidad Educativa, GIACE, y del Grupo de Innovación y Tutorización y Atención al Estudiantado, GITAES, por sus siglas, de la misma Universidad de Coruña. Sus líneas de trabajo están centradas en evaluación educativa, calidad educativa, atención a la diversidad y honestidad académica, que a través de plagio.org, de una página web. Bueno, este es el doctor Jesús. De la doctora, permítame. Ay, Dios. La doctora Eva María Espiñeira Bellón es profesora contratada doctora del área de métodos de investigación y diagnóstico de educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Coruña. Es miembro de AIDIPE desde hace 10 años y pertenece a la delegación territorial AIDIPE Galicia. Es autora de numerosos artículos y directora de 2 tesis doctorales, tanto en el ámbito de educación superior como no universitaria, en temas de calidad y atención a la diversidad. Forma parte del Grupo de Investigación de Evaluación y Calidad Educativa, GIACE, que es también coordinador el doctor Jesús, y del Grupo de Innovación y Tutorización y Atención al Estudiantado, GITAIS, de la Universidad de Coruña. Sus líneas de trabajo están centradas en evaluación educativa, calidad educativa, atención a la diversidad, honestidad académica. Bueno, pues bienvenidos, estimados doctor Jesús Miguel Muñoz Cantero y doctora Eva María. Muchísimas gracias por su generosidad, por estar con nosotros en esta sesión. Todos los que estamos aquí, somos miembros de la Delegación Territorial México. Somos más, todavía nos falta mucha gente que ingrese aquí a la charla, a la sesión de la matutina. Somos un aproximado de 40 y algo personas, número de personas. Entonces, presentamos en este seminario que decidimos organizar todo el equipo académico, presentamos 19 trabajos que retoman como centro de interés precisamente la educación, pero también la atención a sujetos en cualquier nivel educativo. Entonces, escucharán ustedes trabajos o experiencias que recuperan de estudiantes de primaria, pero también de estudiantes de educación superior, pero también de profesores. Entonces, tenemos todos los niveles educativos, diversidad de sujetos e instancias educativas también, que son las que se estudian. Y pues bueno, estamos muy contentos de que ustedes estén aquí y muy agradecidos. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Marta, por haber contactado con AIDIPE España a través de Cisco, de Francisco Aliaga. Él se puso en contacto conmigo y lógicamente no podíamos decir que no a una colaboración con nuestros compañeros y aidiperos de México, ¿no?
Es un placer estar con vosotros realmente. La pena es que esta estancia tenga que ser virtual, ¿no? Seguramente sería una oportunidad estupenda para conoceros y para conocer vuestro país y disfrutar, lógicamente, de vuestra calurosa bienvenida, que estoy seguro que sería así. Lo que os vamos a presentar, bueno, voy a dejar a Eva también pues, que os diga algo. Después, Eva, si quieres decir algo, es el momento, si no, quería para siempre. Nada, simplemente pues agradecer también vuestra disposición, ¿no? Y a que, bueno, pues por lo menos nosotros lo veréis, estamos muy enfrascados en el tema que vamos a abordar hoy, lo llevamos trabajando ya desde hace 4 años y bueno, también nos agrada mucho, ¿no? Que haya gente interesada en aquello en lo que estamos trabajando y que yo creo que bueno, luego nos haréis preguntas y veréis un poquito por dónde vamos con nuestro estudio, pero que creemos que además es algo que a vosotros también os interesa, sobre todo porque cuando hacemos lecturas sobre este tema, pues vemos que es algo que está patente en todos los países, ¿no? Entonces, bueno, también podéis comentarnos luego vuestra percepción sobre ello. Bueno, pues nada, deciros que este trabajo y lo que os vamos a presentar, os invitamos a que si queréis pasar o trabajar esta temática con nuestros instrumentos, intentar hacer un estudio comparativo entre los datos que saliesen en estudios de educación superior en vuestro país y en vuestras universidades y contrastarlo con lo que nosotros tenemos aquí, estaremos encantados de pasaros el cuestionario y trabajando bajo los mismos ítems y misma estructura, pues hacer estudios comparativos. Lo estamos haciendo así también con Brasil y bueno, es una invitación que os hacemos y os vamos a explicar un poco la trayectoria de lo que hemos hecho a lo largo de estos 4 años. Muy brevemente, porque esto ha dado lugar a 11 volúmenes en torno, los resultados vienen a ser en torno a unas 8.000 páginas escritas casi, ¿no? Entonces, lo que os hacemos es un pequeño resumen, ¿vale? Eva. Sí, no estás viendo, no estáis viendo la Sí, presentación. pero Vale. esto, como después me voy, así queda planteado. Perdona, Miguel, que no te escuché. Que si quieres tú plantear cómo vamos a hacerlo. Es lo que... Vale, pues bueno, hemos estructurado un poco la presentación de hoy en 4 partes. Van siguiendo un poco pues, lo que hemos estado haciendo, ¿vale? En estos últimos años. En primer lugar, os comentará Miguel una pequeña introducción sobre plagio académico, no en el sentido de dar una lección sobre lo que es el plagio, sino para que se entienda bien qué hemos decidido nosotros que vamos a entender por plagio académico, ¿no? Es algo que bueno, conceptualmente conviene matizar un poco al principio antes de ponerse a estudiar sobre el tema. En segundo lugar, nos centraremos con el inicio del proyecto. Nosotros hemos tenido durante 3 años un proyecto financiado en donde participamos las universidades gallegas, somos 3 en el Sistema Universitario de Galicia, y os presentaremos un poco pues, cómo se ha iniciado este proyecto, cuál era nuestra inquietud en esa primera anualidad y a partir de ahí pues, iremos desarrollando un poco cómo ha ido cambiando, ¿no? Los intereses que teníamos. En un primer lugar hemos partido de un estudio para conocer cuáles son las causas a las que los estudiantes universitarios aluden para cometer plagio. A continuación, en lo que nos hemos centrado es, una vez teniendo esos resultados, en ver cuál es la percepción del resto de la comunidad educativa, ¿no? Os explicaremos que hemos entrevistado pues, tanto otra vez a estudiantes, que era de donde partía el inicio del proyecto, como a profesorado universitario y a responsables académicos, directores decanos de escuelas, es decir, que bueno, lo hemos abordado un poquito más. Y luego finalmente nos centraremos, digamos porque era la temática, ¿no?, que vosotros teníais planteada, en cómo ha sido el momento del confinamiento, ¿no?, dado que nosotros ya teníamos un proyecto que estábamos desarrollando y pues al igual que todo el mundo nos hemos visto con que nos hemos tenido que quedar en casa y seguir adelante con ello, ¿no? Entonces ahí sí que se ha producido como un punto de inflexión y nos hemos dedicado también a ver
si se producían diferencias en el momento en el que el alumnado está en aula con respecto a cuando el alumnado estaba en sus bicicletas, ¿no? Muy bien, pues vamos allá. Vamos a intentar primero conceptualizar lo que es el plagio académico. Y bueno, nosotros sabemos que nuestros trabajos, es decir, tanto los de nuestros alumnos en la educación superior, tanto los trabajos de fin de grado como los trabajos de máster en las tesis doctorales, o incluso los trabajos de aula, los trabajos de clase que nosotros pedimos a nuestros alumnos, lo que les exigimos normalmente es que expongan lo que han aprendido, lo que han descubierto, lo que han diseñado para ser original. Lo que se les pide en todos estos casos es que estos trabajos se basen desde un punto de vista científico en el principio de autoridad. Es decir, que cualquier cosa que el alumno, el estudiante haga en relación a sus trabajos, también es decir, el profesorado cuando publica sus trabajos, estén documentados, ¿no? Estén documentados, pues decir que estén debidamente citados, ¿no? Plagiar viene del latín plagium, y lo que significa literalmente es secuestro, ¿no? Del griego viene de plagios, y esto significa trapacero, trapacista, ¿no? Es decir, el que con astucias o falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto. En la Roma antigua, plagiar consistía en comprar a un hombre libre sabiendo que lo era y retenerlo en servidumbre, o utilizar un esclavo ajeno como si fuera propio. Realmente fue hasta Marcelo Valerio, quien a finales del siglo I después de Cristo, pues realmente define el plagiario como el que utiliza una obra ajena como si fuera propia, ¿no? Es decir, es como el esclavo ajeno como si fuera propio, realmente es lo que ha escrito otro como si fuera propio, ¿no? En términos generales es copiar de lo sustancial obras ajenas y las das como propias, ¿no? Realmente esto da lugar a prácticas de escrituras deshonestas, es decir, que no es, podríamos meternos en el tema de la honestidad académica, ¿no? Pues prácticas deshonestas o deshonestidad, ¿no? El plagio da lugar, lógicamente, en nuestro ámbito a lo que es plagio académico, ¿no? Este plagio académico, que puede ser total o parcial, cuando se ha llevado a cabo pues una apropiación literal o sustancial, bien literal, es decir, que copiamos el texto, o bien absorbemos las ideas de lo que es ese texto y no las citamos, o bien sentencias de otra o de obras ajenas que estén publicadas o que sean inéditas, ¿no? Y las presentamos como propio, no citando la obra, es decir, ese principio de autoridad al cual me refería anteriormente, pues lógicamente da lugar a lo que es el plagio. Plagiar, en la primera acepción recogida en el diccionario de la Real Academia Española, es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolos como propias, ¿no? Entonces, este es el concepto de lo que nosotros vamos a partir, de copiar lo que es de los demás. No es solamente copiar, literalmente, estamos hablando de copiar ideas, de copiar imágenes, de copiar muchos aspectos a los cuales me referiré posteriormente. Por lo tanto, cuando yo cometo plagio, afecta a dos grupos de interés. Uno, a los intereses del autor de la obra plagiada, es decir, al que es copiado, es decir, al titular que posee el derecho de explotar esa obra, al editor, y también a los intereses del destinatario de la obra, es decir, al quien se pretende engañar. En este caso, si nosotros nos centramos en plagio académico, el que se pretende engañar siempre es el profesor, y el que engaña es el alumno. Pero bueno, en mi experiencia como editor de la revista RIE, durante 10 años, hemos visto que, bueno, que quien intentaba engañar son los investigadores y el engañado, en este caso, éramos los editores o la gente que después iba a leer, ¿no? Quiero decir que este tema del plagio nos metimos en él gracias a partir de dirigir la revista de investigación educativa, que sabes que es DAIDIPE, ¿no?
Bueno, estábamos metidos ahí una serie de gente y lo que veíamos es que el 40% de los artículos que nosotros recibíamos en la revista, es decir, enviados por profesorado universitario, tenían un índice de coincidencia muy alto, ¿no? Hombre, hay muchos casos que han causado mucho ruido en la sociedad. En las aulas a lo mejor no lo son tanto, más allá de que nos enteremos, pues de que los estudiantes se enteren de que un trabajo de fin de grado o un trabajo de fin de máster no se ha podido presentar porque ha sido plagiado, ¿no? Y se suspendieron o reprobaron o no fueron aprobados pues por esta razón, ¿no? Sin embargo, la sociedad está llena de casos, ¿no? En el 2011, el ministro alemán de Defensa, el Karl Theodor Gutenberg, pues perdió el título de doctor de Derecho y tuvo que renunciar a su cargo político, pues tras descubrir que se habría plagiado el 20% de 475 páginas, el 20% de su tesis doctoral. En el 2012, el presidente de Hungría, Paul Smith, también se le revocó el título de doctor tras comprobarse que había plagiado 197 de páginas. Hay otro caso, el doctor Pasky de la Universidad de California de San Diego. Este señor publicó 137 artículos en 7 años, es decir, que publicó a razón de un artículo por cada 13 días, ¿no? Está claro, hay un ruido por ahí de fondo si apagamos el micro. Se comprobó pues, que el 56% de los trabajos que había presentado eran de dudosa validez y el 9% eran estrechamente fraudulentos, ¿no? También tenemos en España, el presidente de los rectores de España tapó un caso de plagio en su universidad, o en el 2016 el rector de la Universidad Rey Juan Carlos es acusado de plagiar su tesis doctoral. Incluso recientemente nuestro presidente de gobierno fue cuando subió al poder, se le acusó de plagio de su tesis doctoral, o incluso yo, en este momento, pues estoy inserto en un proceso de penal en Perú de una persona que iba presidente de gobierno y que plagió su tesis doctoral con artículos, entre ellos uno mío completo, ¿no? Y así con 4 artículos más hizo casi su tesis doctoral, ¿no? No os digo quién es este político. Pero bueno, que está lleno de casos, ¿no? Bueno, pues lo que hemos visto en la transparencia anterior es que en un plano meramente administrativo o en un plano meramente formal, cuando se ha detectado plagio puede tener lugar a lo que se denomina en términos jurídicos anulación del acto en que se basó en una equivocada atribución de la autoría de la obra. Dicho de otra manera, que si tú has optado al título de doctor por una tesis doctoral y se demuestra que está plagiada, te pueden quitar el título de doctor, o ver si accedes a una plaza de profesor a partir de un currículum se demuestra que está plagiado, pues, lógicamente se retrotrae al inicio, con lo cual dejarías de ser profesor, ¿no? Bueno, las modalidades que os voy a poner aquí, los tipos de plagio en los que nosotros basamos nuestro trabajo son diversos, ¿no? Desde incluir frases, datos o imágenes de otros autores en un texto sin citar su procedencia, es decir, sin citar textualmente, es decir, que cojo una frase, la corto, ¿vale? Y cojo hasta el concepto de resumir o adoptar una idea de alguien que ha escrito algo y no citar esa idea. Esto se usa mucho, es decir, tú coges a un autor, lees 3 o 4 páginas, coges la idea y la haces propia y lo resumes en tres líneas, ¿no? Bueno, esa idea que tú estás exponiendo realmente pues tiene una procedencia y tiene una autoría. Otra forma es hacer pasar como propio un trabajo que ha sido escrito por otra persona. Es decir, aparte de plagio, esto en España lo llamamos echar mucha cara. No sé cómo se diría en México, pero bueno, coger el trabajo de alguien y decir que es tuyo, pues bueno, de juzgado de guardia. La otra acepción es presentar como si fuera nuevo un trabajo personal que hemos utilizado en otra ocasión.
Esto suele darse especialmente en artículos. Cogemos un artículo, lo publicamos en una revista, ese mismo artículo lo envío a otra revista, le cambio el título, le modifico un poco el resumen, con lo cual he mandado lo mío a otra revista. Realmente lo que es esto es autoplagio. Y esto como editores lo hemos notado, pero como profesores también. Es decir, sabemos que hay alumnos que utilizan el mismo trabajo dándole un ligero make-up, un maquillaje, pues mandar a otros profesores, incluso el mismo trabajo. Y por último, algo que es lo que está motivando la principal causa, que después veremos, ¿no? Que es copiar contenidos de multimedia, pues lógicamente sin permiso, sin citar a otros autores, pero aquí entramos en música, vídeos, gráficos, etcétera, pensando que todo lo que está en la red es de acceso ilimitado y no tiene propiedad intelectual. Por lo tanto, nos tenemos un tipo de plagio, como os decía, total o parcial, en caso de plagio académico, cuando llevamos pues una apropiación literal o sustancial pues, de esas ideas, de sentencias, de obras ajenas, que estén publicadas o no, y que nos las presentamos como propias, ¿no? ¿De acuerdo? Este vendría a ser pues, la principal modalidad. Después tenemos la modalidad del copy-paste, es decir, es la denominación, digamos, informática de plagio, con lo cual primero leemos el contenido, lo que queremos, seleccionamos aquello que nos interesa y después lo pegamos en otra parte del documento, ¿no? Es cortar y pegar, ¿vale? Esto las herramientas antiplagio, si conocéis un poco alguna, entre ellas, como sé, de Turnitin, cuando se hace un informe, yo le digo el corta, pega y colorea, porque como todo lo que cortas y pegas sin citar aparece de un color, pues entonces te das cuenta de cuántas fuentes la gente copia. Después tenemos el síndrome de Publish-Peris, que es la necesidad de sacar la mayor cantidad de trabajos en menos tiempo posible. Esto bien porque el estudiante tenga muy poco tiempo, pero necesita sacar muchos trabajos ante la demanda, o bien el profesorado necesita sacar muchos artículos para obtener un mayor reconocimiento, con lo cual saca muchos artículos copiando unos de otros, ¿no? La otra modalidad que os decía es el ciberplagio. Bueno, el ciberplagio no es más que la necesidad de copiar por las causas que sean de lo que está en la red y por creencias de lo que sea. Es decir, por ejemplo, todo lo que está en la red es público y es de todos. Bueno, pues esta es una creencia que está muy instaurada no solamente en los estudiantes, sino también en el profesorado. Y en el caso de que los estudiantes nos encontramos sobre todo que el alumno pretende ser evaluado por la obra plagiada como si fuera un mérito propio. Por lo cual, en el campo del fraude en la evaluación, lo que obliga es a examinar pues, el régimen jurídico o disciplinario de los estudiantes universitarios. Hay una de nuestras propuestas de mejora que, a raíz de este estudio, es que las universidades pues, establezcan estrategias o normativa académica respecto al plagio. También se pueden considerar bajo el rótulo de autoplagio principalmente pues 3 prácticas. Se está acoplando un micro. Vale. Por ejemplo, publicar el mismo trabajo para materias diferentes con diferentes títulos, o usar un trabajo nuevo ya publicado, como nuevo no ya publicado, o presentar para que sea evaluado en un curso un trabajo que se ha presentado pues, previamente para cumplir los requisitos de otro curso, ¿no? Tal como ya dije anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son las causas que hemos detectado y que nos ha llevado pues, a estructurar después pues, el cuestionario del cual hablaré, ¿no? Pues hemos visto de que hay una percepción de que no tiene utilidad citar los trabajos o las publicaciones, especialmente de los estudiantes. Estamos hablando ya a nivel de estudiantes, ¿no? Nosotros podemos tener la percepción de que sí es importante citar, pero cuando no lo citamos, por ejemplo, por un artículo, sabiendo de que nosotros tenemos que citar porque somos académicos, realmente entramos ya en el engaño, ¿no? En el engaño por las causas que sean, ¿no? Después,
también hay una falta de interés por parte de los estudiantes por aprender a citar y usar correctamente la información. Realmente porque lleva tiempo. Aprender a citar lleva tiempo, utilizar una normativa, la APA o la que se usa, lleva su tiempo, y entonces ellos no tienen tiempo, ¿no? O bien no tienen habilidades para desarrollar los trabajos propios, es decir, que llegan a la universidad con una asignatura no aprendida, que es saber escribir o desarrollar o analizar críticamente textos o lo que sea. Una causa muy importante es la de facilidad y la comodidad del acceso a Internet, o del ciberplagio, ¿no? Lo que está en Internet es de uso público. Y después ya causas personales, ¿no? Es decir, aquellas causas que hacen referencia a que uno no sabe organizarse temporalmente, no sabe organizar su tiempo, con lo cual presentar trabajos le obliga a hacerlo rápido y la mejor forma es copiarlos, ¿no? O bien también por creencias personales, es decir, los alumnos consideran, pues, o bien un atajo, entendemos la palabra atajo, ¿no? Cortar por un camino, hacer por un camino más corto, o bien un desafío hacia el profesor. Voy a presentar un trabajo copiado y vamos a ver si me coge, ¿no? O también por presiones externas, ¿no? Es decir, lo hago porque es una práctica comúnmente aceptada por los demás, ¿no? Bueno, pues en base a esas causas y en base a este concepto, iniciamos nuestro estudio sobre el plagio en estudiantes del sistema universitario en Galicia. Sabéis que Galicia, pues, es una región de España, región noroeste, que tiene 4 provincias. Tenemos 3 universidades, que es la Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de La Coruña y Universidad de Vigo. Aunque de Santiago de Compostela, tanto una como otra, pues estamos a unos 60 kilómetros de distancia, ¿no? ¿De acuerdo? Eva, si quieres tú presentar este primer estudio. Sí, lo que vamos a presentar un poco es como una línea del tiempo para que os hagáis una idea de dónde hemos partido, ¿no? Y por dónde han derivado un poco nuestras preocupaciones, ¿no? Como os decía Miguel, pues estuvimos en la edición de una revista y ahí lo que íbamos haciendo era, pues, revisando todos los artículos que iban entrando en esa revista, ¿no? Y ahí empezamos a descubrir que efectivamente había bastantes artículos en los que detectábamos un amplio número de coincidencias, ¿no? Digamos que empezamos a pensar que esto es algo que no debería de ocurrir, y sobre todo ya, pues, en personas, en académicos, ¿no? En ejercicio. Aunque sí que es cierto que había muchas veces artículos que venían codirigidos con alumnado de trabajos de fin de máster, personas que estaban en disposición ya de presentar su tesis doctoral. Y entonces, en ese sentido, pues nos empezamos a centrar un poco en nuestra propia facultad, ¿no? Alrededor del curso 2017-2018 comenzamos con un estudio piloto en donde lo que nos interesaba era ver cuáles eran las causas que el alumnado de nuestra facultad, que es de Ciencias de la Educación, ponía en auge para plagiar, ¿no? Que si realmente se plagiaba, cuáles eran las causas de que eso sucediera. Posteriormente, invitamos a participar a las otras 2 universidades gallegas, centrándonos también en lo que es, pues, todas las facultades de Ciencias de la Educación que tenemos a nivel gallego. Partiendo de eso, pues ya empezamos con un proyecto que fue financiado por la Xunta de Galicia y en el cual, pues, llevamos recibiendo, pues, los 3 últimos años una pequeña financiación para desarrollar este tema. Cuando comenzamos, pues comenzamos con la idea de descubrir pues, cuáles son esas causas que tiene el alumnado para plagiar. Luego os explicará Miguel un poco lo que es el instrumento que hemos empleado, y que veréis que no exclusivamente vamos a tener una dimensión de causas, sino que vamos a tener otras dimensiones que creemos que cierran un poco ese círculo, ¿no? Si lo cometen o no, ver cuáles son las actuaciones del profesorado en torno a eso, ver qué es lo que hacen sus compañeros, el tema de la utilidad que os comentaba teóricamente, ¿no? Realmente se le da utilidad a este tema o no, y por eso se plagia, para descubrir un poco, pues, cuáles son esas conductas. En el primer año nos centramos en pasar un cuestionario a las diferentes universidades
y en este caso ya no fue exclusivamente a las facultades de Ciencias de Educación, sino que se elaboró un muestreo de tal manera que entrasen estudios de todas las ramas de conocimiento, ¿no? También para luego poder efectuar pues, esas comparaciones. Una vez que vamos teniendo resultados, aunque en el primer año se alcanzaron un nivel alto de resultados, al año siguiente continuamos, volvimos a hacer el proceso de encuestación para todos aquellos títulos que no habíamos tenido un número de respuestas suficientes, ¿no? Nuestra intención era tener pues, el mayor número de respuestas posibles. Viendo un poco pues, ya esos resultados, lo que decidimos fue centrarnos en la percepción que tenía el resto de la comunidad educativa sobre ello. Para ello empezamos a hacer entrevistas a través de grupos focales también, en los que entrevistábamos a estudiantes para presentarles esos resultados y ver qué opinaban sobre esos resultados, pero por primera vez ya empezamos a hacer grupos focales con profesorado de las diferentes facultades y con responsables académicos, en donde bueno, pues invitábamos a directores de escuelas y de facultades para que nos diesen un poco cuál era su percepción, ¿no? Para ello sí que hacíamos un pequeño resumen al inicio y donde les explicábamos un poco cómo habían ido los resultados anteriores recogidos en el alumno. En el curso 19-20, como sabéis, bueno, pues es en el curso en el cual tenemos ese cierre, tenemos que salir todos de las facultades y entonces, bueno, pues empiezan a cambiar un poco las cosas. Hemos seguido realizando esos grupos focales, pero ya a través de internet, con lo cual, bueno, pues también hemos podido valorar, ¿no?, la forma de hacerlos, que los hacíamos presenciales, con cómo se produjeron después de manera online. Y en ese momento también empezamos a pensar que posiblemente, como cambian tanto estas maneras de actuar, pues posiblemente también el nivel de plagio pueda ser mayor o menor, ¿no?, en función de cómo va a actuar el alumnado en ese momento, que además nos coge final de curso, hay que hacer esas evaluaciones a través de internet. Es por eso que, pues aprovechando ese momento, volvemos a entrevistar a través de internet al alumnado para conocer cuáles son las causas en ese momento, ¿no?, que es muy diferente al que habían vivido anteriormente. Y luego finalmente en este curso anterior, de hecho acabamos ahora mismo en noviembre de entregar, en octubre, perdón, de entregar los resultados de lo que ha sido la última anualidad, pues digamos que esta última anualidad proviene un poco pues, de todo lo anterior, viendo un poco qué resultados teníamos, viendo cuál era la percepción del conjunto de la comunidad universitaria, hemos decidido avanzar un poco en ver cómo están las instituciones, ¿no?, qué políticas institucionales, qué instrumentos, qué normativas, qué legislación, qué guías se aportan al alumnado para realmente pues, frenar, ¿no?, esta situación, que lo que queremos es que se minimice, ¿no?, a lo máximo posible. Entonces, en este curso también hemos presentado un informe acerca del COVID-19, que luego os presentaremos un poco esos resultados, pero hemos avanzado también en localizar en diferentes facultades, esta vez ya no solo a nivel gallego, sino a nivel estatal, ¿vale?, haciendo un proceso de muestreo con todas las universidades españolas, intentar localizar cuál es la documentación que tienen en ellas, ¿no?, para valorar la oportunidad de estas políticas y poder aplicarlas en instituciones como la nuestra. Y bueno, ahora ya así de manera más concreta pues nos centramos un poquito más en cada parte. Muy bien, ya habéis visto que lo que os vamos a presentar es, lo que pretendemos presentaros es un poco el devenir de todo el estudio, para terminar con, pues bueno, con un estudio que con el de COVID, que decir que la recogida de datos tuvo lugar en el momento de que nos encerraron aquí en España. Es decir, que fue con ese impacto para el estudiante y para el profesorado, que no estábamos mentalizados al uso de estas tecnologías que han venido para quedarse. Seguramente que si no hubiese habido COVID ahora no estaríamos aquí, estoy seguro. Bueno, el primer estudio al cual aludía Eva es el estudio sobre el plagio en estudiantes del sistema universitario de Galicia. Se trataba de un estudio descriptivo
Voy a hablar del método de manera muy rápida y globalizada. Lógicamente esto se especifica y se puede trabajar y debe trabajarse de acuerdo al método científico de una manera más escalonada, ¿vale? Más dividida, ¿no? Pero en términos generales, lo que nosotros planteábamos era primero describir lo que pensaba la población estudiantil del sistema universitario de Galicia respecto a lo que era el plagio académico, ¿no? Y bueno, lo que trabajamos en una investigación mediante encuesta en un primer momento, después ya vimos que ampliamos ya un análisis cualitativo porque solamente el primer análisis era meramente cuantitativo y no nos daba una visión global de lo que era el problema, y elaboramos un cuestionario que es el que yo os decía al principio, que pongo a disposición por si queréis pasarlo, hacer después estudios comparativos, ¿no? Es un cuestionario de 47 ítems que se agrupan en 5 dimensiones que aparecen después y que lo que tienen que contestar es simplemente el grado de acuerdo o desacuerdo en una escala Likert de 7 grados, del 1 a 7. ¿No? Los análisis fueron analizados a través del paquete estadístico de SPSS. Los principales, bueno, la muestra de la que partimos, la población en Galicia universitaria en ese momento era en torno a 55.300 estudiantes, repartidos, pues bueno, entre grados y máster, pues ya lo veis ahí los datos, 49.000 estudiantes de grados, 6.000 alumnos de máster, siendo pues la Universidad de Santiago de Compostela la que tiene un porcentaje mayor, tanto en grado como en máster, en relación con las demás universidades, ¿no? Bueno, el máster somos parejos, en torno a 30 y pico, no así en grado, ¿no? Nuestra muestra estuvo compuesta pues 10.850 estudiantes de las 3 universidades, lo cual, bueno, quedaba bastante bien, es una muestra bastante representativa, una muestra bastante amplia, recoge pues porcentaje amplio. Y bueno, nosotros lo que partimos es de hacer un análisis comparativo por áreas de conocimiento, ¿no? Nosotros no sé cómo las hacéis o cómo las estructuráis. Aquí en México, aquí tenemos titulaciones de arte y humanidades, lo que son ciencias, física, química, biología, ciencias de la salud, aquí entraría enfermería, podología, medicina. En ciencias sociales y jurídicas entrarían pues, todas las que hacen referencia a educación, sociología, economía y derecho. Y en ingeniería y arquitectura entrarían pues, las ingenierías navales, oceánicas, la ingeniería de caminos, canales, puertos, más todas las demás ingenierías y arquitectura, ¿no? Bueno, la distribución ya veis que lo que nosotros no vamos a entrar en este matiz, buscábamos también ver si había diferencias en cuanto a las causas, en cuanto al cuestionario, en relación también con la distribución muestral de acuerdo a las ramas de conocimiento, ¿no? Incluso entramos también a un análisis de título a título, ¿no? Bueno, esta es la distribución de la muestra por sexos. Ya ves que aquí la muestra es generalmente femenina, en torno a un 65% de la población estudiantil en Galicia es femenina, no sé si es en vuestro caso también allí en México. Y por cursos, pues bueno, la muestra se distribuía principalmente entre alumnos de primero, segundo y tercer curso, 18% en cuanto al cuarto curso. Este quinto curso es residual porque son titulaciones antiguas que no tienen nada que ver. Bueno, el comportamiento del cuestionario, utilizando el alfa de Cornbach, fue muy similar en las 3 universidades, en torno a un punto 88, lo cual podríamos considerar que es un instrumento que realmente mide lo que nosotros queremos medir y es fiable, ¿no? Bien, aquí me voy a parar un poquito más porque, bueno, aquí el cuestionario mide estas 5 dimensiones. Es decir, ¿cuál es la opinión del alumnado sobre el profesorado en relación a una serie de ítems que miden respecto a la percepción que tienen del profesorado? Otras sobre la utilidad o no de citar. Después les hacíamos unas preguntas referido a si ellos durante la carrera cometen pues, plagio parcial, bueno, si conductas deshonestas, y qué causas son las que producen si durante la carrera han producido
esa serie de causas, ¿no? Y por otro lado queríamos ver cuál era su percepción de lo que hacían los demás, es decir, de lo que hacían sus compañeros. Por eso la quinta dimensión es, oye, ¿qué tus compañeros hacen esto? Es decir, lo mismo que a ellos les preguntábamos si lo hacían, pues le decíamos si sus compañeros lo hacen. Es curioso, porque, bueno, el comportamiento de cómo valoran al profesorado, recordemos que es del 1 al 7, está en torno a 4, por lo cual tiene una percepción positiva de cuál es la actuación del profesorado respecto a las acciones que llevan para evitar el plagio. Pero fijaos que ellos consideran muy útil, bastante útil citar, es decir, en torno a una media de 5, ¿no? Fijaos que la mediana es 5, es el valor y el valor que más se repite es el 5, ¿no? Las desviaciones típicas no son muy grandes, con lo cual una cierta homogeneidad a la hora de opinar, ¿no? La desviación de un punto no es amplia. Fijaos el valor que durante la carrera ellos dicen si cometen acciones fraudulentas, ¿no? Y ellos dicen que no lo cometen. Fijaos que la media es de 2,35, una mediana de 2, y el valor que más se repite es el 1, es decir, ellos siempre negarán de que copian. Sin embargo, fijaos en el último, 4,02, es decir, ellos no copian, pero saben que sus compañeros están copiando y cometen conductas fraudulentas, ¿no? Es decir, yo no lo hago, pero mis compañeros sí lo hacen. Son datos que son interesantes. Y después, pues bueno, tenemos ya en torno a la media pues, las causas, ¿no? Son valores, una mediana de 3,55, ¿vale? Una desviación de 1,38. También hay que decir que la desviación típica de 1,60 nos señala una cierta mayor dispersión en la opinión respecto a lo que hacen sus compañeros, pero tampoco es grande. De una escala de 1 al 7, 1,60 tampoco es una dispersión grande. Estas son las 5 dimensiones. Después el cuestionario, si estáis interesados, pues, os los pasaría. El comportamiento en los alumnos de máster es muy similar. Vemos que el profesorado es valorado. Hay una mayor valoración de lo que es la utilidad de citar, es decir, que el alumno a medida que sube de nivel de grado a maestría valora más el citar. Esto nos hace suponer de que hay una mayor incidencia en la importancia de que se citen en los trabajos. Pero encontramos valores similares a lo que pasaba en grado. Ellos durante la carrera, durante el máster, dicen que no hacen conductas fraudulentas, sin embargo, sí tienen la percepción de que sus compañeros sí lo hacen. Veamos también aquí que la desviación, es decir, la desviación típica es un poco mayor, con lo cual no se nada que hay una mayor dispersión, tal vez porque los alumnos en maestría no se conocen tanto como en el grado. Pasamos, Eva. Bueno, este estudio, ¿a qué nos llevó? Pues bueno, lo primero es que hay una tendencia común en la percepción del alumno y de grado y de máster en nuestras 3 universidades con respecto al plagio. Tanto en los distintos títulos como en las 5 ramas de conocimiento. Es decir, que la percepción de las causas, de lo que hace el profesorado, de lo que hacen sus compañeros, de lo que ellos hacen y de la utilidad sobre de citar es muy similar tanto en títulos de grado y máster, no habiendo diferencias entre las universidades, ¿no? Esto es lo que nos gustaría contrastar pues, con otros países, si esto se mantiene, si estos datos se mantienen, ¿no? El aplicar este cuestionario en otros sitios y ver si estos resultados son estables, ¿no? Como principales conclusiones, decir que, bueno, que el alumnado realmente recibe directrices para hacer los trabajos académicos, en su percepción, recibe tutorización y seguimiento individualizado sobre cómo hay que citar y cómo hay que escribir, ¿no? Y bueno, se consideran de que, bueno, que es un alumno motivado y que valora pues, positivamente el uso de las normas sobre citación. Se señala como propuesta de mejora una mayor coordinación entre los docentes y sobre todo disminuir la carga de trabajo. Esto nos lleva a considerar que justamente una de las principales causas de las cuales producen las conductas deshonestas es la carga de trabajo. La segunda es la utilidad. La utilidad, pues bueno,
Ellos ven que es útil citar y que es bueno que se reconozca el mérito de los autores, que es bueno también remitir a las fuentes originales y apoyar sus argumentos, pero no consideran que eso sirve para demostrar lo que aprenden, que lo que aprenden lo realizan de manera adecuada, ¿no? O si citar sirve realmente para generar debates o discusiones, ¿no? Respecto a la carrera, pues en general ellos nos atribuyen, tal como os decía, conductas de plagio, ¿no? Sus actuaciones se limitan a decir de que hacen copia parcial de fragmentos, lo reconocen, bien de textos impresos o de internet, es decir, el corta y pega, lo que hablábamos antes del ciberplagio. Y el alumnado de máster pues ve más negativo la copia íntegra de trabajos, no tanto como una conducta muy grave, lo cual ya de por sí es grave, que el alumno no perciba que el copiar un trabajo completo no es una conducta grave, para mí es grave, ¿no? Y tampoco es grave copiar partes de trabajos o fragmentos de otras fuentes originales. Es decir, el alumno percibe de que es malo, pero que no es grave. Claro, hasta que no le metan en el juzgado, pierde el título, ¿no? Entre las causas, pues, principales causas, bien, alusión a factores externos, no controlables como puede ser la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo, pero no tanto al desconocimiento de la normativa que la universidad tenga, donde se le puede penalizar, ni tampoco a la gravedad de las sanciones, ¿no? Y por último, los compañeros, ¿no? Pues bueno, respecto a los compañeros, sí atribuyen a sus grupos de iguales conductas de plagio y aceptan dichas prácticas a la hora de presentar un trabajo, es decir, saben que el trabajo que está presentando un compañero es copiado y lo aceptan, ¿no? Lo cual también es grave, porque eso sería denunciar. Y también el grupo de iguales realiza de manera frecuente, pues lo que ellos perciben es que sus iguales realizan copias parciales de fragmentos sin citar de las fuentes originales, con lo cual esto coincide con lo que ellos hacen anteriormente, que decían que sí copiaban. Bueno, voy a dejar a Eva ya que siga con la presentación, porque yo tengo que seguir hablando en mi aula. Y lo que hicimos fue, para seguir con esto, es una pregunta abierta, que ahora os va a explicar en esta primera fase del proyecto de investigación. Esta primera fase fue la que nos dio lugar a la segunda parte del trabajo cualitativo que ya hablará después Eva. Marta, pues agradecerte que hayas contado conmigo. Estaré encantado de responder a cualquier email que nos enviéis, pero bueno, Eva está suficientemente capacitada para responder, porque lleva conmigo no solamente desde este trabajo, sino desde hace muchos años, ¿vale? Y nada más, a vuestra disposición para lo que consideréis en otro momento. Y nos vemos. Muchas ¿Vale? gracias, José Miguel. Estamos en Jesús. contacto. Ay, Jesús Miguel, muy agradecidos por tu generosidad de estar con nosotros en este día. Seguramente vamos a recibir comentarios, se los haremos a Eva y también te los compartiremos a ti. Muchas Muy gracias. bien. Te vaya muy Nada, os bien. abandono entonces. Un saludo. Tus alumnos te disfrutarán. Hasta luego. Que estés Hasta luego. bien. Bueno, continuamos un poquito entonces. Miguel os exponía hasta ahora lo que partió de la investigación. Realmente lo que hicimos pues, fue crear un instrumento, ¿no? Basándonos en lo que teníamos teóricamente para recoger, ¿no? Las opiniones del estudiantado universitario. Pero al mismo tiempo que teníamos ese cuestionario de manera cerrada, en donde los alumnos pues, marcaban una puntuación, les pusimos una pregunta de carácter abierto. Ahora me hace eco, ¿verdad? No, Les ya pusimos está, Eva. una pregunta. Estoy al pendiente para silenciarlos. Vale. Les hicimos una pregunta en donde ellos ya podían responder con todo el espacio que ellos consideraran suficiente, que era cómo crees que se puede evitar el plagio, ¿no? El plagio siempre entendiéndolo para esta investigación como copiar sin citar, ¿no? Para ello, pues nuevamente hubo que hacer otro proceso de análisis de toda esa información, que en este caso fue de carácter cualitativo.
De esas 10.000 y pico de respuestas que teníamos, cuestionarios que teníamos, casi 3.000 personas hicieron uso de esta pregunta, ¿no? Para responder pues, cuáles eran aquellas medidas que ellos creían convenientes que poner en marcha para evitar el plagio. Y para ello pues, tuvimos que utilizar como apoyo metodológico un programa, ¿vale? Para analizar todo ese tipo de respuestas. Como veis, mayoritariamente han respondido a esta pregunta mujeres. En este caso sí que vemos muchísima diferencia, ¿no? en cuanto a lo que teníamos. Y básicamente las personas que estudian carreras relacionadas con las ciencias sociales y jurídicas, ¿no? Digamos que a lo mejor también es que les gusta escribir más, ¿no? Podríamos decir, porque realmente son aquellos que más hicieron uso, ¿no? de esta pregunta que era más de carácter abierto y donde ya había que dedicar un tiempo y introducir ideas propias, ¿no? No solo marcar esa respuesta en el cuestionario. Como veis, más de la mitad de las respuestas pues, se concentran en esa rama. Para realizar este análisis, pues primero de todo hemos tenido que hacer la lectura y la transcripción de todas esas respuestas, ¿no? Así como en lo que era la respuesta al cuestionario sí pudimos hacer uso de una lectora óptica que rápidamente extrajo los resultados en un Excel para poder introducirlos en SPSS y hacer los cálculos. En este caso, pues la transcripción de las respuestas del alumnado tuvo que ser a mano, ¿vale? Ya que eso es algo que nos comentó Miguel, todo el estudio lo hicimos entrando en las aulas y pidiendo el consentimiento para que pudieran responder a ese cuestionario. Importamos pues, después todas esas respuestas al programa que utilizamos, que fue el más QDA, para proceder posteriormente a separar, ¿no? Lo que son las unidades de contenido en función de las temáticas que ellos mismos abordaban y luego realizar esa codificación que fue de carácter muy inductivo, porque como veis no teníamos nada planificado, sino que ellos eran los que nos iban, proponiendo, ¿no? Pues con sus respuestas cuáles eran los temas que se deberían abordar. En ese sentido, pues creamos ya lo que son las categorías y subcategorías a partir un poco de la frecuencia de la respuesta que teníamos, pero también en función de las temáticas, ¿no? En relación con la temática general. Estoy viendo que algunas personas me estáis escribiendo en el chat, claro, ahora no puedo estar mirando, pero no os preocupéis que No te luego preocupes, ya, Eva, ya lo leo. estoy recuperando para sistematizar las preguntas, no te preocupes, al final Vale, yo te de lo presento. acuerdo. Ujú. Bien, ¿cuál fue el resultado? Bueno, pues así como antes Miguel os comentaba los resultados en función de las 5 dimensiones, ¿no? que estaban planificadas en este cuestionario, como veis aquí, pues las categorías que fueron surgiendo no siempre estuvieron en relación con esas dimensiones iniciales que nosotros habíamos planificado. Está claro que pues lo que tiene que ver con el profesorado sí se mantuvo, porque hemos obtenido ya como una de las conclusiones que realmente es algo que depende también de las acciones que el profesorado realiza en su aula, ¿no? Y por eso el alumnado se refirió pues, sobre todo a las facilidades que ese profesorado le otorga, a si realmente el profesorado ejerce actividades de control, ¿vale? Para cualificar, para comprobar efectivamente que esas actividades no sean copiadas. También a la carga de trabajo que le supone que cada profesor pues, le solicite unas determinadas tareas y un poco pues, la valoración, ¿no? que el profesorado hace de toda esa información. Aspectos que, como veis, no tenían mucho que ver con esas dimensiones planificadas, pero que también han salido, pues se han centrado sobre todo la principal en la información y la formación, ¿no? Todo el alumnado es consciente de que efectivamente, en cuanto nos informan de que puede haber unas determinadas causas para un alumno que plagia, pues lógicamente los alumnos se ponen las pilas, digámoslo así, pero al mismo tiempo cuando reciben más formación, se les enseña a hacer las cosas bien, el profesorado está pendiente, ¿no? De cada vez que cuando hacen una actividad que eso se vaya poniendo en marcha. Si perciben también que la universidad tiene una normativa
normativa, unas normas que deben de cumplir. Si en la guía docente, por ejemplo, se introducen penalizaciones en el caso de que se detecta algún tipo de plagio, pues está claro que cuanta más información tiene y cuanta más formación tiene, posiblemente pues, las conductas sean mucho mejores. Han dado mucha importancia también al tema de las citas y las referencias, ¿no? En lo que decían, bueno, más o menos echaban un poco la culpa a que no están muy bien formados en cuanto al proceso de citación, pero muchas veces también echaban la culpa a que en la universidad les damos diferentes normas, un profesor les solicita una norma a otro profesor les solicita otras. Entonces, para ellos era muy importante que exista una simplificación de ese proceso, ¿no? Que haya una guía sencilla que ellos puedan consultar y que todos se enfrenten un poco a cómo se va a explicar todo eso. Lo que está claro también, y es algo que no ha salido, es que ellos hacen referencia a la actitud que presenta el alumnado con respecto a todo este tema, ¿no? Nos dicen pues, que es muy importante que el alumno esté motivado, porque si está motivado y hace una tarea con ganas, pues lógicamente seguro que no tenga que plagiar. También esa implicación a sus características personales en cuanto a la honestidad académica, la integridad académica. Claro, si yo soy una persona que no le doy importancia ninguna a esto, pues lógicamente no me voy a preocupar por hacerlo bien, ¿no? Pero aquellas personas que tienen un mayor nivel de concienciación, de implicación, digamos que son las más preocupadas, ¿no? Para que esto sea así para todo el mundo. Pero no solo esto, sino que hay alumnos que han hecho hincapié en las herramientas y en las sanciones. Es algo que nos sorprendió muchísimo, ¿no? El alumnado, como veis ahí, ha marcado pues, aspectos de que realmente tiene que ser algo negativo, que el alumnado que plagia pues, tiene que tener unas determinadas consecuencias, que la normativa tiene que estar muy clara, que en esa normativa tienen que aparecer penalizaciones, sanciones, prohibiciones. Digamos que es algo que nos sorprendió mucho, ¿no? Porque sí que es cierto que en los resultados anteriores lo que veíamos era como que ellos decían que ellos no copiaban, ¿no? Pero que algunos compañeros sí. Entonces, bueno, se vio ahí un poco la cuestión de, bueno, pues no habíamos preguntado nada sobre ese tipo de sanciones, pero efectivamente pues es algo que ellos tienen muy en cuenta. También han hecho referencias a herramientas antiplagio. Pues tiene que haber algún tipo de herramientas donde el profesorado esté pendiente, efectivamente, porque en igualdad de condiciones, claro, el alumnado se ve como que este copió, el profe no se enteró y yo me he machacado, he hecho muchas cosas y al final pues saco la misma nota que él, ¿no? Al final es un poco en lo que ellos se fijan. Pero luego también hay otras respuestas que os hemos marcado ahí en amarillo, que estas son así un poco simpáticas, ¿no? que nos dicen que, bueno, que no saben cómo evitarlo. Sabéis que la pregunta era cómo evitarlo, ¿no? Pues algunos nos dicen que no saben cómo evitarlo, pero también hay muchísima gente que dice que esto es imposible, que plagiar es lo que hay que hacer, que es algo que como futuro profesional también tiene que aprender, ¿no? A salir cuando encuentre un obstáculo, tiene que saber sobrepasar ese obstáculo y en ese sentido pues no dan importancia ninguna a que esto se cometa, ¿no? Es un aprendizaje más para ellos y dicen que es totalmente imposible que esto se acabe nunca, ¿no? Bueno, como veis es un poco la idea. También hemos hecho una nube de palabras en función del número de respuestas que teníamos para ver pues, cuáles eran aquellos aspectos que más sobresalían, ¿no? Como veis, están por ahí un poco, bueno, esto no os tenéis que preocupar, no, nos tenéis que, no me sale la palabra, que perdonar, perdón, nos tenéis que perdonar, está en gallego, ¿vale? Pero bueno, yo ahora os traduzco, porque estas sí que ya son imágenes del propio programa que no hemos podido cambiar ahora lo que es el idioma. Como veis, están centradas en aquello que os he comentado, ¿no? Información, formación, profesorado, secciones, citación, pero que, bueno, también hay otras cuestiones por ahí que hacen referencia, pues eso, a poner la palabra por su nombre, lo que es el plagio, porque muchas veces pues lo estamos entendiendo de diferentes maneras, pero también a ese tema de control, de seguimiento, de concienciación en las personas, ¿no? El tema de la explicación va en el sentido de que necesitamos que nos expliquen, que nos enseñen
para nosotros poder hacerlo bien, ¿no? Y en ese sentido, pues trabajar un poquito todo eso. Como veis, gracias a esta última pregunta hemos complementado muchísimo la información, ¿no? Es lo que hablamos siempre, investigación cuantitativa, investigación cualitativa. Bueno, pues ya veis que sí, que con la investigación de carácter cuantitativo hemos sacado muchísima información, tenemos un poco las ideas claras en cuanto a lo que es la percepción de los estudiantes, pero con esta pregunta, que solo era una pregunta y que habíamos puesto ahí al final a ver si pues, surgían algunas ideas, pues veis que de esta forma sí que hemos completado, ¿no? Mucha esa información que teníamos de carácter cuantitativo para abordarla luego de forma cualitativa. Una vez finalizada esa primera parte, pues nuevamente, tenemos que comentaros que lo que es la Secretaría General de Universidades, la Xunta de Galicia quedó contentísima, ¿no?, con el estudio y nos decían, bueno, pues qué ideas teníamos, ¿no?, para continuar. Y bueno, la idea que tuvimos pues fue precisamente en torno a lo que os he explicado justo ahora, que sí efectivamente con la parte cuantitativa teníamos información, pero vimos que esta parte cualitativa nos daba mucho más, ¿no? Y en ese sentido pues planteamos un segundo estudio a la Xunta de Galicia, en donde lo que queríamos era ver ahora cuál era la percepción que tenían los demás, ¿no? Digamos que habíamos entrevistado a todo el alumnado, teníamos un poco las ideas en mente, pero claro, no habíamos dado oportunidad de hablar al profesorado, ¿no? Y para nosotros también era muy importante ver lo que pensaban. Y al mismo tiempo, como veíamos que el alumnado hacía muchísimo hincapié en el tema de las sanciones, de la normativa, de tener guías que fuesen en la misma línea, pues pensamos que los responsables académicos también tendrían que estar en este estudio. E igualmente, digamos que dimos una segunda oportunidad a los estudiantes, poniendo en marcha varios grupos focales en los cuales el estudiantado pues, debía opinar en torno a esos primeros resultados, ¿no? Que ellos, fue el momento en el que los ofrecimos esos primeros resultados, lo que había salido un poco en conjunto, para abordar con ellos pues, si estaban de acuerdo o no, ¿no? Porque a veces pues, parece que cubrimos una cosa, pero luego escuchamos las respuestas de los demás y también nos hablen un poco pues nuevas opciones, ¿no? El principal objetivo del estudio en esta segunda fase pues, fue identificar, analizar otra vez pues, lo que son las causas, pero ya que profesorado, responsables académicos y alumnado tenían en cuanto a la elaboración de los trabajos académicos, ¿no? Tener un poco más esa percepción, esa opinión. La metodología que utilizamos fue cualitativa, como os he explicado antes, y lo que decidimos fue realizar grupos focales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese momento pues también nos vimos un poco forzados a, en un principio no lo teníamos así planificado, de hecho, vamos a ver ahora aquí, os voy a poner aquí, el primer grupo focal que hicimos con docentes lo hicimos en la facultad, quedamos unas tardes con ellos, elaboramos pues nuestro guión un poco para presentarles los resultados y lo que no sabíamos en ese momento, porque fue justo en el mes de marzo, lo que no sabíamos es que el siguiente ya no lo íbamos a poder hacer como habíamos hecho ese primer grupo focal, ¿no? Sino que en ese sentido lo que teníamos que hacer pues, ya era pues, concertar las citas con ellos bueno, fue vía Teams en este caso, de manera que pues, nos pudiesen responder. En cuanto a esto, también os podemos comentar muchísimo cambio, ¿no? Aunque para nosotros nos parecía imprescindible poder estar con ellos, haciéndoles las preguntas, presentándoles esos resultados, sí que es cierto que cuando planificas algo así, nunca nadie tiene un momento para que podamos coincidir todos. Y la segunda fase con lo que nos encontramos es que como todo el mundo estaba en casa, se nos llenaron los grupos focales que habíamos planificado. Bien, las principales respuestas, como veis, pues provienen de 17 docentes, 13 responsables académicos. Cuando hablamos de responsables académicos estamos hablando bien de responsables de calidad de las facultades, bien de directores de centros o de directores de departamento. Y pues hicimos un grupo focal también con alumnado para ver un poquito pues, cuáles eran esas percepciones que ellos veían en ese momento.
En todo momento no hemos abandonado los criterios éticos ni los criterios de credibilidad. Como os dije anteriormente, entrábamos en las aulas, pedíamos un consentimiento y ahí pues, nos iba contestando voluntariamente quien quería. En este momento en el que estamos a través de Internet, pues lógicamente todos esos consentimientos informados tuvieron que ser mandados por correo electrónico, asegurarnos de tener toda la información y solicitar sobre todo las grabaciones de todos los grupos focales para luego poder transcribir la información y sacar las conclusiones, ¿no? Como veis, el proceso fue de carácter inductivo. Lo primero que teníamos que hacer era pues, recoger esos datos, reducir esos datos de manera que pudiéramos establecer nuevas codificaciones, nuevas categorías, nuevas temáticas a tener en cuenta y a partir de ahí pues, sacar, ¿no? Un poco conclusiones en base a lo que veníamos. ¿Cuáles fueron los resultados que nos encontramos? Bueno, pues como veis, en este caso, incluimos más categorías todavía de aquellas que ya os he comentado, ¿no? del anterior proyecto. En primer lugar, se hizo muchísimo hincapié en el tema de la conceptualización, ¿no? Los asistentes a los grupos focales, sobre todo en el caso de los responsables académicos y del profesorado, pues tenían sus dudas en cuanto al concepto, ¿no? En cuanto a el alumno entiende bien lo que es el plagio académico, cómo lo está entendiendo, qué tipos de plagios son los que se producen más cuando pedimos esas tareas académicas, digamos que eran un poco pues esas dudas que tenían. En segundo lugar, se habló mucho del tema de las causas, ¿no? Como os ha comentado Miguel, pues ya teníamos ahí cuáles eran aquellas principales causas que ellos decían que eran las que producían, ¿no? Que luego ellos copiasen y entonces en ese sentido pues habló muchísimo de las causas. Como veis, causas que sí tenían que ver con lo que ya habían señalado los alumnos, pero que en el caso de los grupos focales del profesorado y los responsables académicos se han centrado en otros aspectos, ¿no? Han abordado ya de por sí el tema de la falta de ética, ¿no? Ellos consideran que algo muy importante es la consideración ética que tenga cada persona para luego poder producir ese tipo de actuaciones. En segundo lugar, algo que ya habíamos abordado, que es la responsabilidad docente durante todo el proceso. En tercer lugar, las causas del alumnado, aquellas que usted comentaba Miguel que también abordaron ellos, ¿no? La sobrecarga de trabajo, el tema de la motivación, digamos que cuestiones ya más personales. La que lleva la gran palma siempre es la facilidad, tanto alumnado como profesorado y responsables académicos coinciden en que la facilidad a la información hoy es tan grande que efectivamente estas consecuencias son las que salen de todo ello. Y algo muy importante que se destacó también por parte del profesorado y responsables académicos es que esto ya no viene de ahora. Es decir, el alumnado no llega a la universidad y dice, bueno, pues para sacarme tal asignatura voy a entregar este trabajo que ya hice otro año, sino que son, pues digamos, características que ya vienen de otros momentos del sistema educativo, ¿no? Y entonces por ahí también veréis que posiblemente vayamos a llevar otra línea, ¿no? Centrándonos ya en lo que es alumnado pues, de primaria y de educación secundaria obligatoria, bachiller, antes de llegar ya a lo que es la universidad. Se volvió a hablar de las consecuencias. Sí que es cierto que aquí os tengo que decir que somos más buenos los profesores que los alumnos y siempre se centraban un poco en el tema pues, de avisar convenientemente y cuando ya tenga que surgir una sanción pues veremos, ¿no? En qué términos surgirá esa sanción. Pero para ellos lo más importante era construir buenos ciudadanos, ¿no? Sin tener que llegar a ese proceso de sanción o de castigo incluso, ¿no? Que proponía el alumnado. Como medidas salieron un poco aspectos que ya os había marcado con anterioridad, ¿no? Las medidas tienen que partir en primer lugar de la universidad en su conjunto, de lo que es la universidad en su conjunto, para ir bajando a lo que son las diferentes facultades. No puede ser que en una facultad
pues pongamos unas determinadas normas y que justo en lado a lado tengan otras, ¿no? Esto tiene que venir desde arriba y en ello tenemos que ir todos a una. En ese sentido, las medidas formativas son las que siempre resaltan, a las cuales se les da más importancia, pero también a todo el tema de la digitalidad, de tener en cuenta que hoy en día todas las medidas tienen que estar muy claras, muy accesibles de manera pública, de manera digital, de manera que todo el mundo pues, tenga la información de una forma más clara. En ese sentido, pues ya veis que hemos marcado un poco todo. A nivel de institución, que os decía antes, sí que es cierto que tienen que partir de lo que son los rectorados, las propias universidades, pero también hemos tenido en cuenta pues, todo lo que está por encima de los rectorados, ¿no? La conferencia de rectores universitaria, estatal, europea, digamos un poco tener en cuenta que esto tiene que salir de alguna parte. En ese sentido, pues también pues, planes de acción, tener en cuenta esa formación en valores dentro de lo que son las asignaturas, la buena formación en el proceso de citación, ellos mismos lo piden, ¿no? Pues entonces tenemos que ser constantes en ese sentido, de manera que estemos siempre viendo un poco qué es lo que puede pasar. Y bueno, finalmente os voy a explicar así, en muy pocos minutitos, lo que fue en el momento, ¿no? en el que nos encierran. Como veis, hemos seguido con todo lo anterior, pero en ese momento se abre algo diferente, ¿no? En ese momento empezamos a ver que, claro, todo lo que hemos hecho lo teníamos muy adecuado para que el alumnado estuviese en el aula. Y con lo que es, pues casi podríamos decir, una docencia magistral y una petición de tareas por parte del profesorado. Y en ese momento todo empieza a cambiar, ¿no? Empiezan a cambiar los estilos de aprendizaje, empiezan a cambiar los criterios de evaluación, los instrumentos que se emplean en esas evaluaciones, la petición de las tareas, esa coordinación entre el profesorado sobre cómo hacerlo, qué herramientas utilizar, ¿no? Para solicitar esos documentos. Digamos que en ese momento nos damos cuenta de que hay que tener muchas cosas en cuenta que no habíamos tenido en el momento anterior, ¿no? Digamos que ese es el momento en el que yo creo que a todas las personas en el mundo nos ha cambiado algo, ¿no? Pues en ese momento nosotros vemos que hay otros aspectos que en ese momento preciso pueden influir en que el alumnado cometa más o menos plagio, ¿no? Sobre todo pues, el cambio de esa enseñanza presencial a una enseñanza a distancia, a que los tiempos ya van mucho más rápidos, pero al mismo tiempo frenamos más a la hora de dar respuesta a nuestro alumnado, ¿no? Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha pasado, o sea, tenía que estar todos los días, todo el día en formación, al mismo tiempo ir informando al alumnado y aún no tenía yo información como para poder trasladársela a él, ¿no? Entonces, en ese momento vemos que el tiempo pasa muy rápido, pero por otra parte nos frenamos porque no vamos dando esa respuesta que íbamos dando en otro momento. Tener en cuenta también el tema de la limitación de los recursos. No todo el alumnado pues, tenía una competencia digital, no todo el alumnado tenía unos recursos disponibles para enseñanza y aprendizaje en sus casas, no todos ellos estaban en las mejores condiciones familiares, ¿no? Podía haber pues, estrés, ansiedad, problemas de salud en la propia familia, personas contagiadas. Digamos que empezamos a ver que sí, que efectivamente nuestra investigación, claro que creemos que está bien hecha y creemos que nos ha dado un poco respuesta a aquello que nosotros teníamos inquietud, pero en este momento realmente decimos, aquí entran más cosas en juego, ¿no? Que no habíamos tenido en cuenta. Bueno, pues en ese sentido lo que hacemos es un cambio del cuestionario. ¿En cuanto a qué? Bueno, pues mantenemos lo que era la dimensión de profesorado para ver qué actuaciones hacía el profesorado para evitar el plagio en el momento del confinamiento. En lugar de tener la dimensión de carrera, que como os había explicado Miguel, era qué acciones habían puesto en marcha los alumnos durante la carrera, pues nosotros ahora les preguntamos qué acciones estáis poniendo en marcha en el momento del confinamiento. ¿Cuáles son las causas que creéis que producen que copiéis más o menos y qué creéis que es lo que está haciendo vuestros compañeros, ¿no?
Aunque en este momento tenemos un menor número de respuestas, ¿vale? Que en el estudio anterior, ya os digo, esto fue, pues, de hecho, en lo que es el proyecto de la Junta lo entregamos como un pequeño anexo, ¿no? a lo que porque no estaba ni planificado, o sea, la Junta no esperaba resultados sobre esto, pero como veis, bueno, pues lo que es la fiabilidad del instrumento, pues también se mantuvo bastante. Y luego algo que también hicimos fue dirigir uno al profesorado. Como os decíamos en el estudio previo, no habíamos entrevistado al profesorado, pero en este momento sí decidimos hacerlo. En primer lugar, para que nos cuente qué acciones está poniendo en marcha en ese momento, porque de esa manera podríamos cotejar lo que el alumnado decía con lo que comentaba el profesorado, cómo estaba actuando durante ese confinamiento, ¿no? Y cuáles son, pues, aquellas causas que creen que llevan al alumnado a plagiar en este momento. Bueno, un poco análisis descriptivo de todo ello. También hemos hecho análisis de diferencias por rama de conocimiento, que vamos a explicar hoy aquí, pero si queréis no tenemos problemas luego en compartir cualquier otra información. Y luego también hemos incluido una pregunta abierta para si nos querían hacer algún tipo de comentario sobre potencialidades y limitaciones que se puede encontrar el alumnado en la realización de los trabajos académicos en ese momento, ¿no? En el que está recluido en su casa, que también ha pasado por un análisis cualitativo. Como os decía, la respuesta nada tiene que ver con el anterior estudio, pero ya os digo, no fue tampoco el mejor momento, pero sí hemos tenido respuestas de 2020 estudiantes, ¿vale? Mayoritariamente mujeres, y 263 profesores, que nos lo cubrieron en el momento en el que se producía ese momento de supresión de las aulas y de estar cada uno en su casa. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido? Bueno, pues nuevamente el alumnado valora bastante bien las acciones que pone en marcha el profesorado y las causas, ¿vale? En ese sentido podríamos hacer un poco el resumen. Sí que es cierto que valora que el profesorado estuvo con ellos, ¿vale? Que hizo tutorías online en ese momento, que realmente se preocupó por evaluar correctamente los trabajos que ellos iban incorporando y también en facilitarles instrucciones, ¿no? A lo largo de todo ese tiempo que estuvieron en su casa. Señalan el alumnado que la mayoría de los trabajos que se pidieron en ese momento fueron de carácter teórico, ¿vale? En menor medida de carácter más práctico, creativo e innovador. Como aspectos negativos señalaron que el profesorado no adecuó suficientemente la carga de trabajo al tiempo que tenían en cada asignatura y se veía, pues, como que no había coordinación, ¿no? Entre todos los docentes, de tal manera que ellos veían que se sobrecargaban de trabajos porque todo el mundo decidió, pues no hacemos examen, me vais entregando un trabajo, y a alturas de marzo pues no les daba tiempo a responder a todo ello. Entonces las principales causas cambiaron. Aquí sí salieron condiciones, sensación de estrés, falta de motivación, nuevamente esa sobrecarga de trabajo y falta de tiempo, pero lógicamente pensando en que no era el mejor momento, ¿no? Al que se tenían que enfrentar a esas tareas. Fue un cambio para todos. Con respecto al momento en el que están en casa, también manifiestan que no cometieron plagio en los trabajos que presentaban, pero al contrario que lo que se hacía anteriormente, también valoraron que sus compañeros no lo habían hecho. Nosotros aquí nos ha llevado a pensar que efectivamente en el momento en el que se queden en casa es obligatorio que estén conectados en ese momento todos juntos, y creemos que en ese momento el compañerismo fue mucho mayor, ¿no? Que se ayudaban unos a otros y que en ese sentido pues podían controlar lo que estaba haciendo el de al lado. Pero también podríamos sacar otra consecuencia, que es que como no estaban juntos en el aula, pues no sabían lo que hacían los demás, y entonces no se atrevieron, ¿no?, a decir si ellos estaban copiando. En lo que es la pregunta donde os decíamos de cuáles son esas potencialidades, limitaciones que creéis que en ese momento surgieron, ¿no? Bueno, pues las limitaciones lógicamente estuvieron más relacionadas con todo lo que tuvo que ver con el acceso a la red, el contenido digital, que tuvieran un espacio de trabajo en sus casas, los equipamientos,
digamos que aquello que tenía que ver, pues eso, ¿no? Con su conciliación, con el dinero que podían tener en casa, las enfermedades, el descanso, digamos que con aquellas cuestiones que ya eran más personales. Por parte del profesorado, como veis, y en una media bastante superior a la que señalaba el alumnado, ellos creen que lo han hecho bien, ¿vale? Que han hecho esa atención individualizada que señalaba el alumnado, les han dado las instrucciones, les han adaptado la carga de trabajo al tiempo que tenían, incluso si tuvieran alguna condición personal especial, pues también dicen haberse ajustado a todo ello. Sin embargo, por ejemplo, los trabajos, según el profesorado, dicen que han pedido más trabajos de carácter práctico, creativo e innovador cuando el alumnado nos decía todo lo contrario. Como veis, no existe ningún aspecto valorado negativamente, es algo que hay que tener en cuenta, pero el más bajo pues, se vuelve a centrar nuevamente en esa coordinación, ¿no? O sea que por parte del profesorado también en algunos momentos detectan que a lo mejor no fue demasiada la coordinación con el resto de docentes y con sus compañeros. También algo que nos decía el alumnado era que no había plagiado, pero lo mismo nos dice el profesorado, ¿vale? El profesorado también manifiesta que el alumnado no realizó prácticas deshonestas en ese momento, aunque sí que han detectado en alguna ocasión que se copiaban fragmentos de páginas web o de fuentes impresas sin citar, pero yo os digo, en cierta manera. En cuanto a las causas que ellos dicen que el alumnado tenía para hacerlo así, vuelven a poner en importancia lo que es la comunidad en el acceso a Internet, pero también han valorado pues, las condiciones que pudiera tener el alumnado en su casa, como la falta de motivación o la sensación de estrés, ¿no? que estaban viviendo en ese momento. Como veis, por parte del profesorado, las principales limitaciones también se van a centrar en lo que es el acceso a la red, los equipamientos, la conciliación o la autonomía. Y bueno, nada más en el sentido de que tendríamos muchísimas más cosas que comentaros, pero bueno, como la idea era poder transmitiros de manera general todo lo que hemos hecho en estos 4 años en hora y media, pues nos hemos centrado un poco pues, en daros esa visión, ¿no? Un poco más global y aquellas respuestas más concretas para que también os hagan ver un poco pues, la idea a la que hemos llegado aquí en Galicia con respecto a este tema. Y no sé, Marta, si... Muchas gracias, Eva. Bueno, pues la verdad ha sido muy interesante escuchar pues no solamente los comentarios de ustedes, sino los resultados de la investigación tan interesante. Me parece que esta investigación que realizaron del plagio académico es muy importante no solamente para mejorar la producción académica, sino para fortalecer los valores de ética, ¿no? Sobre todo, no solamente en los estudiantes y en los profesores. Coincido plenamente en lo que plantearon tanto el doctor Jesús como tú, Eva, en que los últimos años, por supuesto, se han perpetuado, ha hecho como más frecuentes las prácticas, estas prácticas de que cualquier cosa se toma del internet y luego se pega o se copia de cualquier lado y se pega y que luego los estudiantes van pasando así, hablando de los estudiantes, pero también sucede con nosotros los académicos, ¿no? O sea, en el plano tanto científico como en el académico. Entonces creo que es súper interesante esta investigación. Actualmente hemos estado pues luchando con eso, sobre todo en las instituciones de educación superior, y la reacción o la respuesta que ha dado las instituciones es la compra de software, de software antiplagio, pues, para detectar el plagio. Entonces, se puede pensar ahí un supuesto que a partir de la aplicación de los software y entonces se pasan los trabajos principalmente para revisar la coincidencia, el nivel de coincidencia que puede haber, la similitud que puede haber entre los textos ya publicados y la producción de los estudiantes y de alguna manera obligar de esa manera a que se tenga cuidado con la producción, ¿no? Pero creo que no es cuestión de software y también coincido con ustedes en ese sentido. Esto no es cuestión de software, esto tiene que ver
con un proceso formativo que debemos de tener, no solamente en el ámbito académico con los estudiantes, sino también con una serie de valores que tendremos que cuidar también los académicos, porque tal como ustedes lo mencionaron, esta actividad o esta acción también sucede en el ámbito académico con los investigadores, con los profesores, ¿no? Bueno, pues mira, Eva, hay una infinidad de comentarios muy lindos a lo largo del chat, que ya luego tú tendrás tiempo de revisarlos, pero yo sí quiero poner algunos sobre la mesa. Bueno, Rosario nos dice que el tema es muy interesante y que es un tema poco estudiado en nuestro ámbito de formación de docentes, por lo que seguramente esta conferencia y sobre todo esta investigación que ustedes realizaron va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. De igual manera, Marcelina que en México hay algunos investigadores que se han ocupado sobre el tema y precisamente nosotros en un grupo en la Universidad de Guadalajara, hace como 4 años realizamos una investigación pequeña sobre plagio académico en los estudiantes de la maestría. Y entonces, esta Perdona, investigación Marta, la realizamos ¿en dónde me decías, en la Universidad de Guadalajara. Hicimos una investigación en la maestría de investigación educativa de Ciencias Sociales y Humanidades. Te puedo pasar el texto que publicamos también. Y esta investigación la realizamos precisamente para investigar cuál es el nivel de plagio que presentaban los trabajos de nuestros estudiantes de la maestría en investigación educativa. Entonces, nosotros ya tenemos algunos ejercicios, no igual como el que ustedes hicieron, y sobre todo lo que más me llama la atención es el nivel de que no solamente se quedaron con la identificación del nivel de plagio o de coincidencia en los trabajos, sino pasaron a otro nivel, el nivel de consultar a los diferentes actores. Eso es súper interesante. Pero yo creo que lo más importante, y esto coincide con el comentario que hace Rosario, perdón, con el comentario que hace Gustavo, en el sentido de decir, no solamente se debe pensar en los estudiantes y en los profesores, sino también en las condiciones de producción académica. Y bueno, con esto voy a retomar el comentario de la doctora Marcelina, que nos dice que la investigación que ustedes realizaron es una investigación súper interesante, muy pertinente, ella la considera y también nosotros, pues es algo que sufrimos en la generalidad, en el ambiente académico, y en ocasiones lamentamos porque ha sido un motivo de expulsión de los estudiantes del posgrado, y no solamente de eso, nosotros en el doctorado en ciencia política y dimos de baja en 3 generaciones de manera continua a 1 o 2 estudiantes por generación por plagio. Entonces, esto es muy, pero entonces los estudiantes decían, pero ¿por qué plagio? Yo no lo copié, es que hay como tal cual, como ustedes lo citaron, hay varios niveles de plagio, ¿no? Uno es el plagio porque cuando se copia tal cual y no se citan los autores, otro es por un nivel de paráfrasis que también se omite la cita de los autores, etcétera, ¿no? Gustavo hace una pregunta muy interesante y yo creo que aquí empezaría con las cuestiones y nos dice que por qué investigar el plagio y a qué se debe a que existe el plagio. Creo que esto lo desarrollaste a lo largo, se desarrolló a partir de la presentación de ustedes, pero si tú quisieras ahondar algo al respecto, está bien. Bueno, menciona también, si existe, ¿no sería necesario pensar en un ambiente de tranquilidad para producir y publicar en otras condiciones? Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto, Eva? Y bueno, la doctora Ana Cecilia nos comenta que una de sus hipótesis es que el plagio tiene que ver con los contextos formativos, desde la educación básica, donde el estudiante aprende a reproducir textos desde ideas ajenas. Y esto lo pueden corroborar en las prácticas educativas de las escuelas de educación primaria y secundarias. Hay mayor valor en las escrituras que reproducen el texto frente a las escrituras personales. Después se da por hecho de que el estudiante sabe escribir académicamente cuando esta escritura pues se formatos convencionales que se aprenden desde las prácticas en la escuela, de hecho. Entonces me parece también un excelente comentario. Finalmente, tenemos otro comentario de la doctora Rosy Legaspi, donde nos dice
que supone que el plagio, entre otras cosas, se debe que a la falta de unificación de criterios aterrizados en las instituciones y bajando directo a los planes y programas de estudio. Entonces, creo que esto justifica de alguna manera también la importancia que ustedes tuvieron al considerar a las instituciones como un agente también de investigación, ¿no? Que es súper importante, porque si los cambios no proceden desde arriba, pero no tiene que ver con la utilización o implementación de software, como yo lo mencionaba, ¿no? Bueno, otro comentario también importante aquí tiene que ver con el de Rachel, que dice que los comités de éticas los comités de ética en las instituciones educativas juegan un papel fundamental. Creo pertinente considerar temas como este que en los programas de posgrado para formar investigadores, pero considerando de gran medida o gran importancia el plagio, el antiplagio, el plagio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Eva. No sé si nos quieres comentar algo al respecto. Muchas gracias. Sí, Esto sí, además claro. de todas las felicitaciones que hay en el chat, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Claro que sí. A ver, podríamos hablar de esto, pues ya os digo, llevamos 4 años volcados, ¿no? en este tema, en ver pues, esos aspectos, ¿no? Que también señala la gente. Una vez que empiezas a hablar de este tema, como que tenemos un poco de todo, ¿no? Yo os comentaba, yo he tenido entrevistas en las que realmente no te lo puedes creer, ¿no? Pero es así. Tienes a una persona delante que te está diciendo que eso tiene que ser así, ¿no? Qué tontería, ¿por qué nos preocupamos por estas cosas? Bueno, ¿por qué nos preocupamos por estas cosas? Y un poco pues viendo un poco la pregunta ¿no? que hacían por ahí de por qué investigar el plagio. ¿Por qué? Pues como os dijimos al principio, nosotros empezamos todo esto porque, bueno, pues nos tocó el trabajo de dirigir una revista y en esa revista pues lo que veíamos era que pues entraban muchísimos artículos, estábamos obligados a pasar una herramienta de detección de plagio y veíamos pues que las cosas no iban bien, ¿no? En este sentido, pues empezamos a trabajar un poco en qué creía la gente sobre este tema y entonces, bueno, pues empiezas a ver que unos opinan de una manera, otros opinan de otra. Vale, pues ¿qué hicimos? Pues nos sentamos y dijimos, pues vamos a ver si en nuestra facultad piensan en este tema, ¿no? Están interesados en ellos o no. Bueno, en ese sentido, bueno, pues empezamos a trabajar un poco con lo que es el alumnado, porque, ¿sabéis ese dicho de que los niños siempre dicen la verdad? Pues a nosotros nos pareció oportuno empezar por ahí, ¿no? Creíamos que nos iban a dar un poco el reflejo, esa visión de cómo era nuestra facultad en ese momento, ¿no? Y en ese momento pues empezamos a trabajar con ellos. Sí que es cierto que todo esto fue cambiando, fuimos aprendiendo del tema, ¿no? Fuimos aprendiendo del tema en el sentido de que efectivamente esto no es algo que alguien tenga la culpa o no, no es algo de que digamos está bien o está mal, no es, o sea, cada persona va a tener un poco su percepción, ¿no? Y lo que queríamos ver era qué percepción había en general. Claro que os tengo que comentar que es un tema que da problema en el sentido de que estuvimos muy preocupados porque esto fue un tema, un proyecto que se nos financió, como os digo, a nivel Xunta de Galicia, es decir, Comunidad de Galicia, y que sabes que en ese momento pues va a haber medios públicos. Y claro, los medios públicos dan titulares como quieren. Entonces, nuestra preocupación ahora era decir, madre mía, ahora a ver si esta gente se pone a poner que los alumnos de la universidad plagian, ¿no? Cuando no apreciábamos eso. ¿Qué fue lo que apreciamos? Pues lógicamente la parte pedagógica, la parte educativa. Los alumnos no se quejaban de plagiar o no habían sufrido que suspendieran alguna asignatura porque realmente hubiesen plagiado, sino que lo que reclamaban era todo lo contrario, que hubiera un seguimiento de sus trabajos, que alguien les dijera efectivamente esto está bien hecho o efectivamente esto no lo puedes hacer así, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que lo que queríamos buscar era un poco eso, esa idea de universidad en el sentido de que no solo el alumnado es quien tiene que hacerlo bien, sino que pues, el profesorado somos las personas que tenemos que dar ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí podéis ver, bueno, hemos publicado ya bastante en revistas y de prestigio,
la primera idea que sacamos fue la actuación del personal docente en todo esto, ¿no? En que él o ella pues son las personas que tienen que ayudar. Sí que es cierto que ¿a qué se debe que exista el plagio? Que preguntabais. Bueno, pues ya veis que se debe a muchas cosas. A que hay gente que nos dice que lo hace porque no sabe que lo está haciendo mal. Hay otra gente que dice porque para él es un aprendizaje, es decir, yo he venido a la universidad, tengo que aprobar todas las asignaturas, sea como sea. Hay gente que lo hace por presiones externas, porque en su familia le piden sacar las mejores notas y si no copia no tiene manera de llegar a esas mejores notas. Hay otras personas que lo que se debaten es un poco en la idea de no me parece, ¿no? que sea un valor positivo si yo hago esto, y se centran más en sus características personales. Digamos que pues se debe a muchísimas causas, ¿no? que es un poco lo que queríamos barajar. Y luego pues también hemos visto que lo que ha salido más a flote en el momento del COVID es todas esas condiciones que fueron ya más personales. La motivación, el estrés, estar agobiado en este momento porque no puedo salir de casa o porque no tengo un ordenador que me permita ir al ritmo, ¿no? que se me pide desde la universidad. Digamos que ahí pues, hay muchísimas causas, ¿no? Para contestar un poco a la pregunta esa de a qué se debe que exista el plagio. Nos preguntaban también por si sería necesario, no sería necesario pensar en ese ambiente de tranquilidad para producir. Está clarísimo. Está clarísimo que eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, yo no sé, entiendo que en los diferentes países pues puede llegar a ser diferente, pero sí que es cierto que, digamos, en los últimos años se nos obliga, ¿no? A estar publicando continuamente, a estar sacando proyectos de investigación adelante, y yo creo que sí, que una parte la tenemos que asumir. Yo como profesora me incluyo, ¿no? en esta valoración de que efectivamente estamos aquí, que parece que andamos corre y no podemos atender a todo. Pero yo también soy de las personas que piensa bueno, que hay que organizarse, ¿no? Jesús Miguel siempre dice la frase que yo he aprendido con él y se la digo a todo el mundo: al final todo sale. La cuestión es organizarse bien. Puede salir un poquito más tarde, un poquito más adelante, pero realmente hay que organizarse. ¿Y yo qué he visto? Pues os puedo decir con toda la tranquilidad del mundo que yo entrar en este proyecto me ha hecho ser de otra manera, en el sentido en el que gracias a este proyecto lo que he aprendido es que lo que estoy publicando es porque creo en ello, no por la presión de que yo me tenga que acreditar dentro de 2 años. Veo que estoy teniendo muchísimos mejores resultados porque la acción está planificada. Entonces, a lo mejor no es tanto, y perdonadme, porque yo también soy la primera que he hecho las culpas a que efectivamente nos están presionando continuamente, ¿no? Procesos de evaluación, tenemos que publicar, tenemos que tener proyectos, tenemos que gestionar, tenemos que, ¿no? Los profesores tenemos que estar metidos en todo eso, pero bueno, yo creo que la idea está en encontrar ese equilibrio, ¿no? Y bueno, a mí Jesús Miguel siempre me ha enseñado que no puedo presentarme a una acreditación si no tengo de esto, de esto, de esto y de esto, ¿no? En el equilibrio, no en decir yo tengo 20 JCR, soy la mejor persona del mundo, ¿no? Hay que ver un poco ese equilibrio. A raíz de este proyecto, sí que lo que hemos visto es que en estos 4 años hemos publicado muchísimo, porque la acción estaba planificada, porque habéis visto que la cantidad de información que se ha generado pues ha ido por un lado, por el otro, de tal manera que no puedo hacer un proyecto y presentar los resultados del proyecto, sino que tengo diferentes temáticas, ¿no? Me puedo centrar en la motivación del alumnado, ahora me puedo centrar en cuál es la actuación del profesorado solicitando tareas al alumnado, me puedo centrar en, no sé, en cuestiones personales del alumnado para querer plagiar. Nos hemos centrado en temas de ciberplagio. Lógicamente, pues estamos publicando en revistas que tienen que ver con las tecnologías. Digamos que hay que encontrar, ¿no? Ese equilibrio para hacerlo bien. En un ambiente de tranquilidad, por supuesto, pero también reconozco que muchas veces en las universidades no podemos estar lo tranquilos que tenemos y que queremos, ¿no? Y vamos pues, bastante rápidos.
El tema de las instituciones, me gustaría enseñaros todo lo que tenemos, porque sí que es cierto que ahora en esta última parte del proyecto tenemos un volumen que está dedicado solo a políticas institucionales, en donde lo que hemos hecho es buscar pues qué tipos de documentos tienen las universidades españolas para hablar sobre este tema. Y sí que ahí, como decía, pues no sé si era pues, una chica o un chico antes, quien se lleva la palma son los comités de ética, efectivamente, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos equiparado toda la normativa que generan los comités de ética con la normativa a nivel institucional en cada una de las universidades españolas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es algo que también tenemos por ahí. Y yo creo que más o menos, ¿no? Hemos visto un poquito todas aquellas preguntas que se nos hacían, pero que de todas formas os he pasado al principio de todo nuestra página web, que es plasio.org. Ahí podéis acceder a las publicaciones que estamos haciendo en torno a este tema. Y bueno, y tenéis nuestros correos electrónicos, cualquier cuestión que queréis que os demos más información o que veáis algo que nosotros no hemos visto y que nos queréis animar a que lo investiguemos también, pues también será Claro. bienvenido, claro. Muchas gracias, Eva. Quisiera cerrar la sesión con 3 participaciones más de los compañeros. Una es de la doctora Rocío Calderón, que nos comenta que considera muy importante el poder generar competencias para la lectura y la escritura desde el nivel de educación básica hasta el nivel superior, para esto precisamente para generar formas creativas de mostrar el conocimiento. De igual manera, hay un comentario interesante que comenta la doctora Carla y dice que el tema es fundamental en los posgrados en educación y está de acuerdo que más que con sanciones, con ciertas sanciones, castigos y uso de los software antiplagio, es una cuestión de formación desde los niveles básicos, pero también está relacionado con la cultura científica, en nuestro caso en la educación. Y yo le agregaría no solamente con la cultura científica, sino con la exigencia que tenemos de los organismos evaluadores y acreditadores de la producción académica, porque eso se conecta directamente con un comentario del doctor Raúl, que menciona que no justifica el plagio específicamente los estudiantes y profesores. Si estos lo hacen de manera levosa, pero en el caso de la producción académica de los investigadores hay una hiperexigencia de producción abundante y acelerada. Y esto puede generar que al escribir los investigadores pareciera que se autoplagien, que también es muy castigado esta acción del autoplagio por los organismos evaluadores de, por ejemplo, en México, ¿no? Nosotros tenemos una evaluación de los profesores de educación superior a través del programa de mejoramiento del profesorado, que es el PRODEP, que es un programa que viene de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y nos evalúa a todos los profesores que quieren ser evaluados y que participamos en educación superior. Y me consta que muchos académicos les han retirado este reconocimiento del perfil precisamente por el nivel de antiplagio, porque presentan una ponencia y luego la ponencia que fue publicada, luego en una memoria, luego la publican en un artículo y luego de ese artículo toman el 70% y se lo llevan a un capítulo. Y bueno, ahora estos software antiplagio son usados por estos organismos que nos evalúan y bueno, les han retirado el reconocimiento a los profesores, ¿no? Dice el doctor Raúl, continuó con su mensaje, que pero lo cierto es que la producción académica de calidad lleva tiempo y no es el tiempo de exigencias de las evaluaciones y los estímulos productivistas que de alguna manera presionan. No se puede producir ideas y conocimientos a destajo, bajo la presión del tiempo de las instituciones y el rendimiento de cuentas del neoliberalismo, como si se pudiera escribir de manera totalmente original 10 o más artículos al año sin que haya similitudes en ellos. Muchas veces a esto se le considera antiplagio. Pero creo que no siempre es así. Y bueno, con esto, no sé si tengas algún comentario, Eva, al respecto. Y de hecho de manera muy breve. Sí, gracias. De hecho, me había olvidado que era algo que creo que ya se había señalado con anterioridad, que era el tema de la educación, ¿no? Sí. de que realmente, efectivamente, ¿no? Algo que sacamos en conclusión de nuestro estudio es que esto no es que se haga en la universidad, esto proviene de etapas anteriores y eso es lo que hay que enseñar, ¿no?
De hecho, yo hoy cuando empezó comentando Miguel, un poco Jesús Miguel, los resultados, de hecho me hizo gracia en un momento que entiendo que los dos estábamos pensando en lo mismo, ¿no? Que es un comentario que le hice esta mañana. Yo tengo una niña de 11 años y comentábamos eso, yo le decía, pero vamos a ver, yo a mi hija lo que le están enseñando es haz una búsqueda sobre, pues no sé, imagínate, pues sobre flores que hay en Galicia y no les enseñan a hacer nada más. Ellas simplemente entran en internet, flores de Galicia, y copian y pegan, ¿no? Y claro, me hacía mucha gracia que Jesús Miguel me decía, pues enséñale a citar y que lo pongan en el trabajo. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a enseñar yo a mi hija de 11 años a poner una referencia? Sería un puntazo, Eva, me dice. Claro que sí que es cierto, pero es un poco lo que decíamos, ¿no? Se entiende que el momento en el que un alumno debe aprender a redactar, a citar las fuentes de donde busca esa información, es en ese momento, ¿no? Y se ve que está descuidado. Entonces, en ese sentido, hay alumnos que vienen y te dicen, pero si yo en mi instituto los trabajos los hacía así, yo iba, buscaba en internet, lo ponía ahí y ya está. Entonces, esto es algo que siempre tenemos una disputa con un profesor que siempre nos acompaña en todas las conferencias que hacemos sobre el tema, que es un profesor de Derecho. Y en Derecho, según él, hay que plagiar, porque claro, ¿qué va a hacer un alumno? Un alumno tiene que aprenderse una norma y soltar esa norma, ¿no? Y nosotros vamos cansados de decirle, pero bueno, vamos a ver, hay que buscar una manera en el que él tenga que hacer un ejercicio que sea reflexionar sobre esa norma o cualquier otra información. Si tú lo que haces es pedirle a los 80 alumnos que tienes que te diga cuál es la norma tal, pues lógicamente ese trabajo es que ya no es que te lo vayan a copiar entre ellos, sino que es que ese trabajo ya está hecho, ¿no? Entonces ahí es sobre todo donde destacamos el proceso de apoyo que tiene que hacer, ¿no?, ese profesorado. Y de cambiar un poco también su actitud, en el sentido de que pues pedirle que conteste siempre de la misma manera una misma pregunta por el paso de los años, al final lo que va a conseguir precisamente es eso, que venga un alumno de un año y le entregue el trabajo del año anterior, ¿no? Entonces, todos yo creo que tenemos que poner de nuestra parte. Sí que es cierto que comparto, ¿no?, la idea esa de que efectivamente los profesores no podemos hacer eso, nos cuesta mucho y tenemos muchas horas de trabajo, tenemos que estar preocupados con muchas cosas y somos responsables en el fondo. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que trabajarlo como buenamente se pueda y no obsesionándose, ¿no?, con el tema de la evaluación. Con respecto a lo que comentabas ahora al final de todo, Marta, eso de que ahora parece que se pasan unas herramientas antiplagio para comprobar, ¿no?, las evaluaciones que son, aquí les llamamos acreditaciones del profesorado. Igual. En ese sentido, creo que ahora mismo también está pasando aquí, porque el otro día sí nos llegó el comentario de una persona que también se presentaba pues, a una acreditación y que efectivamente casaron toda esa información de lo que él había presentado en un proyecto, en una conferencia y digamos, bueno, pues claro, bueno, no quedó bien, de hecho, claro, le vino rechazada. Entonces yo creo que sí que también están yendo por ahí, ¿no? Entonces, yo también me siento un poco, pues como comenta esta persona, que parece que siempre vienen a por nosotros, que siempre nos están evaluando a nosotros, entonces es difícil trabajar así, ¿no? Es difícil, pero bueno, está claro que el plagio no lo podemos justificar de ninguna manera, hay una normativa de propiedad intelectual y en ese sentido pues tenemos que aprender, ¿no?, tanto el profesorado como el alumnado a, ¿no?, pues hacerlo de otra manera que realmente pues se pueda ver que está todo correcto, ¿no? Sí, gracias. Sí, porque bueno, esto principalmente esto que sucedió, yo estaba a cargo del área de investigación de un centro en la universidad y precisamente fue cuando empezamos a vivir esto, o sea, hace como 4 años que empezaron a hacer esos cruces de información entre la producción de los investigadores, ¿no? Y bueno, es claro que muchas veces esto se hace con alevosía, ¿no? O sea, se hace con Claro, cierta... si es así, si estamos hablando de investigadores, no se sí, puede decir que es por inocencia.
¿no? Ahí sí no se puede justificar, o sea, por supuesto, pero también coincido plenamente con Raúl en el sentido de que la exigencia es alta, pues es alta la producción, el nivel de exigencia que nos están imponiendo las instituciones, y por eso considero muy importante en que ustedes hayan considerado el papel de las instituciones. Entonces, en este caso, creo que las políticas institucionales y las que luego se transfieren en programas, en de apoyo o de evaluación para los profesores, están interconectados, ¿no? Son unas cosas producen otras cosas. Entonces, esas cosas sí, siempre hay una interacción. Por ejemplo, actualmente también estamos haciendo una investigación sobre la divulgación, la diseminación y la divulgación que realizan los académicos en las instituciones, ¿no? O en los académicos en general, porque estamos revisando la producción investigativa, que luego se las podemos compartir a ustedes, la hicimos a nivel nacional. Entonces, y ahí empezamos a conocer cuáles son las principales fuentes y espacios donde publican nuestros investigadores y por qué publican ahí, pero también cuáles son los medios que les favorecen las instituciones o que les abren las posibilidades las instituciones, ¿verdad? Porque luego hay una exigencia de que ahora ya no se quieren, ya no se evalúa o ya no se consideran importantes las publicaciones que solamente tengan el reconocimiento del ISSN, sino que ahora deben de estar en ciertos espacios de indexación, como por ejemplo los máximos, el Scopus o el Thomson, y que solamente esos son los que van a valer, pero ¿por qué? ¿Quiénes son las personas que acceden a ese conocimiento, no? Porque también para producir, también tienes que pagar en muchas de esas revistas como investigador. O sea, como investigador pagas por el servicio, pero también como consultor para revisar la investigación o las publicaciones tienes que consultar. Entonces, ahí está también lo que dice Raúl. Estamos inmersos en políticas neoliberales muy fuertes que a veces no nos está llevando a la mejoría de la producción del conocimiento. Hay una perversión desde en ese sentido, pero bueno, luego lo dejamos y abriremos otro espacio muy similar a esto. Bueno, pues muchísimas gracias, Eva, a nombre de todos mis compañeros de la Delegación Territorial México, te mandamos un fuerte abrazo, un aplauso también con mucho cariño para ti y para Jesús, para José. Jesús Miguel, sí. Ha de tener alguna deuda, Jesús, ha de tener alguna deuda, por eso alegramos su nombre. Bueno, pues muchísimas gracias. Encantadas, encantados los dos, ¿vale? Seguro que nos veremos en Santiago de Compostela. Perfecto, pues ahí nos buscamos. Claro que sí. Muchas gracias, abracito. Gracias. Para ti.